Romanos capítulo 2, versículo 23 nos corresponde en este día. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, damos gracias en esta mañana por la vida, la salud y la libertad de cada uno y de cada una. Gracias por cada niño, cada niña. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, eterno Dios, por el privilegio que nos concedes de poder leer tu palabra. Y ahora te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo y nos concedas el privilegio de comprender lo que nos quieres enseñar. Ministranos, instrúyenos hoy. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, y que alcances a todos aquellos hombres y aquellas mujeres, ya sean cristianos o no, que en cualquier tiempo escuchen esta palabra, les sea de bendición, agarren en sus vidas, sean santos, en el nombre de Jesús. Amén. En continuación del capítulo 2, en el versículo 23, pero oiga, ya en la enseñanza anterior hicimos alusión a la ley, ¿verdad? Pero quiero recordarles que el capítulo 2 habla acerca del día en que Dios juzgará los secretos de los hombres. Hablamos en la enseñanza anterior que la gente que dice ser buena y que tiene hábitos muy buenos necesita también de Jesucristo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Que Dios tiene normas por las cuales juzgará a los hombres, que hay principios que debemos observar, y uno de esos principios es que juzgará conforme a la verdad, que pagará a cada uno conforme sean sus obras, y que no hay acepción de personas, y también que el que peca sin ley será juzgado, es decir, por la ley de la conciencia, por su conciencia y sus razonamientos le condenarán o le justificarán. Hoy precisamente quiero, antes de comenzar a explicar cada versículo de los que leímos, y ojalá hasta terminar este capítulo, hacer alusión a la ley. ¿Qué en realidad es la ley? Está la ley de Dios. La Biblia en realidad, hermana y hermanos, se compone de mandamientos, promesas, juicios, inclusive sentencias. Pero en toda la palabra de Dios está la ley. Si ustedes se dan cuenta, Pablo habla de la ley del pecado, habla de la ley de la fe, habla de la ley de la gracia. Pero cuando nosotros hablamos acerca de la ley, por lo general nos referimos a la ley mosaica, a la ley que le fue dada a Moisés para el pueblo de Israel. Pero muchas veces cuando se habla de la ley, la gente se desinteresa porque dicen, hoy ya no estamos en tiempo de la ley, hoy estamos en tiempo de la gracia. La ley fue abrogada. Mucha gente habla de que la ley ya no tiene vigencia. Pero, hermana y hermano, ese es un error. Porque la ley sigue vigente. ¿Pero qué ley? Hay que saber cuando la Biblia habla de la ley, a qué ley se está refiriendo, porque en la Biblia hay muchas leyes.
En primer lugar está la ley de Dios. Esos 10 mandamientos, inclusive dice la Biblia que fue escrita por el dedo de Dios. Recuerden ustedes esa ley, por ejemplo, de los 10 mandamientos. Ahí hay una, ¿cómo dice? No te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque Jehová tu Dios es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que aborrecen su nombre. Eso, si la ley hubiese sido abrogada, estaría abrogado. Abrogado es que la desaparece, que ya no tiene vigencia, que la fulmina, que la quema, que la destruye. Pero esto sigue vigente. ¿Qué más dice? No matarás, no codiciarás. ¿Verdad que todo eso está en la ley? ¿Qué es lo que no hay que codiciar? Ni la mujer de tu prójimo, ni el marido de tu prójima, ni vas a codiciar la mula, el macho, el burro, el caballo, la vaca, el buey, el asno, todo lo que usted puede imaginar, los animales, los carros, la moto, la bicicleta de tu prójimo. No vas a codiciar absolutamente nada. La ley establece entonces aquellos parámetros o tipifica aquellas acciones que son pecado. Sin la ley, el pecado, dice Pablo en el capítulo 7, versículo 7, o versículo 8 de Romanos, está muerto el pecado. Es decir, la ley le dio vida al pecado porque lo tipifica. Entonces, el pecado sin la ley, dice Pablo, está muerto. No existe el pecado si no existe la ley. Por lo tanto, no puede ser abrogada la ley. Entonces, ¿por qué Pablo dice que la ley es abrogada? Hay que ver de qué ley está hablando. Porque Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Entonces, nunca ustedes interpreten cuando se habla de la ley, no, hombre, ya no estamos en tiempo de la ley. No, hombre, si toda la palabra de Dios contiene la ley de Dios. Como muchos dicen, ay, ese está hablando tanto porque la teología lo tiene así. Por eso a mí decía un amigo mío y hermano en Cristo, yo hermano no me gusta la teología. Y entonces, ¿qué es teología? Teo es Dios. Habla de un estudio, entonces es estudio de la palabra de Dios. Entonces ustedes estudian teología porque hoy están con la Biblia en la mano estudiando la palabra de Dios. Porque teología no es otra cosa que estudio de la palabra de Dios. Alguien en otra ocasión me dijo, a mí no me gusta nada la escatología, y entonces no quiero tener nada que ver con la escatología. Pero si escatología es toda la profecía que se refiere a los tiempos finales, al tiempo del fin, al tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida de Jesucristo, todo lo que está por venir en el tiempo del fin, eso es precisamente a lo que se refiere la escatología. ¿Y cómo es que no le gusta y que no quiere nada que ver con ello? Hay que saber lo que se está diciendo. Cuando Jesús dice, vengo a cumplir la ley, no pasará nada de la ley sin que se cumpla. Ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo sea cumplido. Eso nos debe a nosotros empujar o motivar a observar precisamente la ley de Dios. Nunca sería abrogada la ley de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que dice Pablo? Que de la ley fue abrogado, o que Jesús la tomó y la fue a clavar a la cruz y que quedó sin vigencia y que no sirve más para nada. Son las leyes rituales. Son las leyes rituales las que aprobó Cristo, pero la ley de Dios no. Porque las leyes rituales eran para regular la conducta precisamente del pueblo de Israel. Porque
En Romanos 7:7, oiga lo que dice Pablo, que la ley dio vida al pecado. ¿Qué diremos pues? Una pregunta. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Oyó lo que dijo Pablo? La ley está muerta, perdón, el pecado está muerto sin la ley. Los antinomianistas dicen que estar bajo la ley es estar bajo el dominio del pecado y no bajo el dominio de la gracia, porque está diciendo Pablo que sin la ley el pecado está muerto. Entonces, para el antinomianismo, la ley es algo muy malo que nos condena, pero no es así. Y por su parte está también otra escuela aberrante que es el legalismo. Y el legalismo dice que la ley es como una carga pesada que debemos cumplir, y que si ustedes y yo no cumplimos, entonces pereceremos. Ambos o ambas son escuelas aberrantes que no debemos observar, porque la ley es buena, dice precisamente Pablo. Oigan, vamos a Romanos 3:30, aunque lo veremos adelante, antes de que hablemos un poquito de lo que estaban haciendo los judíos y que pretendían cumplir la ley, que se jactaban de la ley. Oiga lo que les dice Pablo: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Precisamente los descendientes de Abraham, porque era la señal del pacto, y después viene a ser la señal de los que abrazaron la ley de Moisés. Entonces dice, los de la incircuncisión, todos los gentiles, ustedes y yo, de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino confiamos en la ley o confirmamos la ley. Entonces, hermana y hermano, no hay que tener una percepción equivocada con respecto a la ley. ¿Qué más dice el apóstol? Que la ley fue dada por causa de las transgresiones de todo el género humano hasta que viniera Cristo. La ley debía hacer al menos dos cosas. Lo primero que la ley debía hacer antes de Cristo es contener la maldad del hombre por causa del rigor de la ley. Eso es lo que tenía que hacer, porque todo el crimen y la maldad del hombre se iba a contener o se iba a regular debido al miedo que le causara el castigo que se imparte por la ley. Y hasta el día de hoy, toda la legislación vigente, todo el Estado de Derecho de cada nación tiene ese mismo objetivo, porque ellos de la Biblia precisamente inclusive sacaron la tipificación de muchísimos delitos. Amén. Además, dice el apóstol que era para que la ley fungiera como un espejo que revelase el estado moral y espiritual del hombre. Cuando el hombre se examinara a sí mismo, cuando nosotros nos examinásemos a sí mismo para ver si cumplimos la ley de Dios, nos daríamos cuenta que absolutamente ninguno puede cumplir la ley.
Es suficiente intentar cumplir uno solo de esos mandamientos taxativamente para darnos cuenta que es imposible cumplir los 10 mandamientos. Por lo tanto, esto evidencia que todo hombre y toda mujer es un pecador empedernido y que le es netamente imposible cumplir la ley de Dios. Y si somos horrendos pecadores, no podemos tener una salida sino mediante el único, valga la redundancia, mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, que tomó el pecado de todos nosotros, las culpas de todos nosotros, y fue a clavarlas a la cruz. Y solo debemos remontarnos al Gólgota, a la cruz de Cristo, reconocer que somos pecadores y que ahí pagó Él el precio del pecado y Él nos da vida. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo para vida eterna. Y esto se simboliza a través del bautismo en las aguas. Ahora sí podemos comprender un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que le está diciendo aquí Pablo a los romanos, ¿verdad que sí? Porque ahí estaban judíos, allá habían griegos, allá habían judíos. Entonces, oiga lo que dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Cómo es que está diciéndole esto? Para ellos, al transgredir la ley, siendo circuncidados, esto traía descrédito al rito. ¿Cuál rito? Al de la circuncisión. Y precisamente a esa señal. Aparte de eso, que ellos se jactaban de la ley, pero deshonraban a Dios, porque lo que era sagrado como una señal del pacto, al ser ellos transgresores de la misma ley, se convertía en un motivo de deshonra. ¿Por qué? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de los que tenían la señal del pacto. Verso 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Dicho en otras palabras, la circuncisión es provechosa para ellos, o era provechosa para ellos, si guardaban la ley. Pero si eran transgresores de la ley, la circuncisión venía a ser incircuncisión. La circuncisión, como dije, era señal del sistema mosaico, y eso era todo el valor que tenía. El rito en sí mismo no tenía ningún mérito, era solamente un distintivo. Y este distintivo indicaba que el hombre que practicaba la circuncisión, o los judíos, o todos los descendientes de Israel, pues creían en la ley de Moisés. Si le hacemos una aplicación a esta palabra en nuestro tiempo, nos daremos cuenta que tenemos también sacramentos que debemos cumplir. ¿Cuáles son? Al menos 2 sacramentos que Cristo mandó que hiciésemos. ¿Cuáles son? La Santa Cena. La Santa Cena, que es un nombre equivocado, ¿verdad, hermano? Que es un nombre aplicado. Pero sí, el participar de la mesa del Señor es uno de los sacramentos. No lo tipifica la Biblia como Santa Cena. Es algo que la gente inventó. Y le pusieron Santa Cena porque el Señor participó con sus discípulos en la tarde, en hora de la cena. Y por eso muchas veces se hace de tarde, porque el Señor lo hizo de tarde, o lo hacen de noche. Y precisamente dicen porque es cena, no es almuerzo, no es desayuno. Pero no está hablando ahí de un tiempo de comida. Es una equivocación por el hecho de que muchos le han llamado Santa Cena.
al igual que el arrebatamiento de la iglesia le han llamado rapto. Y se convierte en una falsa doctrina al llamarle rapto al arrebatamiento de la iglesia o al advenimiento de Jesucristo, que significa el cumplimiento de una promesa. Pero sí, el participar de la mesa del Señor es un sacramento, hermano mío. Y el otro, El bautismo. el bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas es el otro sacramento que mandó Cristo que hiciera. Y Él nos dejó ejemplo en ambos sacramentos. Vamos entonces, hagamos una aplicación en cualquiera de estos sacramentos. ¿Cuál escogen? ¿El bautismo en las aguas? El bautismo en las aguas. Hagámosle una aplicación. Si relacionamos entonces con el bautismo en las aguas, nos damos cuenta que es la expresión pública de la obra que Dios ha hecho en el corazón de aquella persona que está siendo sumergida en las aguas. Su significado es muerte, entierro y resurrección. ¿Para qué resucita? Para una nueva vida, porque ha nacido de nuevo. Pero si esta persona toma el bautismo estando en pecado y no va a practicar la santidad, entonces esa persona es una farsa lo que ha hecho. No muestra evidencias de haber sido salva, entonces toma el bautismo en vano, para deshonra de la iglesia, para deshonra del sacramento, inclusive para deshonrar el evangelio y para deshonrar a Dios. Hay muchísima gente que hace eso. Hay muchas personas que se adhieren a una congregación determinada, a una iglesia determinada, pero por su manera de vivir traen descrédito a la iglesia y también a Cristo, al evangelio mismo. Entonces, no solo están ridiculizando la membresía de la iglesia, al nombre de la iglesia, sino el evangelio mismo. ¿Comprenden esto? Tanto los, voy a explicarlo de otra manera, tanto los de la circuncisión que deshonraban precisamente el rito y a la ley misma, transgrediéndola, era en vano que fueran circuncidados, como también los que hoy se adhieren a la iglesia toman el sacramento del bautismo y no honran el evangelio. A ambos les es en vano y les es para mayor condenación. ¿Comprenden así? Vamos al verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Ahora viene la esperanza, algo bonito para los gentiles. Si alguien que es incircunciso, si guardase las ordenanzas de la ley, oiga, ¿qué es lo que ustedes están haciendo ahora? ¿Acaso no es observando las ordenanzas de la ley? ¿Acaso no estamos diciendo que la ley es buena y que la ley, hermana y hermano, nos ha traído a donde estamos? La ley de Dios, no las leyes eventuales. Entonces se cumple lo que Pablo está diciendo. El incircunciso que guarda los mandamientos de Dios, las ordenanzas de la ley de Dios, esta incircuncisión será tenida como circuncisión. ¿Por qué razón? Porque cambia de lugar la circuncisión. Deja de ser en el prepucio y pasa a ser en el corazón. Así es, hermana y hermano. Además, lo que él les está diciendo es que si la circuncisión solamente es una señal, no tiene valor cuando el fondo del asunto no es observado. Por ejemplo, cuando una mujer se casa con un hombre, su mayor jactancia es que las arras matrimoniales.
de matrimonio, la argolla. Y ahí va y lo presume y está feliz de la vida. Y es su jactancia: yo salí casada de mi casa. Pero si por ejemplo asaltan el bus y se lo roban, se perdió su matrimonio, ¿verdad? Quedó sin efecto su matrimonio, ¿verdad? ¿No sirve más para nada su matrimonio? Tiene razón. El matrimonio es mucho más grande que la simple señal del matrimonio, el símbolo del matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? El matrimonio sigue siendo sagrado, ella sigue estando casada legalmente, sigue su relación siendo agradable delante de Dios si sigue observando los mandamientos de Dios y si se conserva y si se cultiva en el camino del bien ese matrimonio. Entonces, quiere decir que esto no invalida su matrimonio y no se constituye en soltera ni en viuda. Puede mandarse otra, avalada por el acuerdo de su pareja, ya sea si el hombre la pierde o la mujer, o la esposa, perdón. Entonces, hermana y hermano, el matrimonio es mucho más que un anillo de compromiso o un argolla de matrimonio. Así, la incircuncisión no afecta si guardamos los preceptos de la palabra de Dios. Vamos al verso 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Le está diciendo al que tiene el privilegio y participa de la circuncisión, que si hay un incircunciso que guarda los mandamientos de la ley, lo termina condenando, porque aquel no deshonra la palabra de Dios, pero él que ha abrazado la ley, que observa la ley, que participa de la ley, la inobserva, la incumple, es deshonrado o es condenado por el que sí la cumple, aunque sea incircunciso. Volvamos a ilustrar con el matrimonio. Hay una mujer que lleva la argolla de matrimonio y presume de ella, pero es infiel a su esposo. Este matrimonio es deshonroso porque aquella mujer lo deshonra, pero no hay que ser nosotros misoginios, que solo vamos a culpar a la mujer. Vamos hoy a hablar también del hombre que lleva su anillo de compromiso, su argolla de matrimonio, pero anda con una y con otra. Ese está deshonrando el matrimonio, o la mujer infiel está deshonrando el matrimonio. Pero hay una pareja que se casaron con todo amor, y estos no tenían ni para un anillo de esos de fantasía que venden de 10 quetzales, solo llevaban para el pasaje y se van a pie a la municipalidad a casarse, pero se quieren mucho. Oiga, ellos se respetan, ellos se cuidan, y cuando ella está enferma, él le lleva su té de limón a la cama, le pone unas hojitas ahí de hierbabuena y le va a dejar una infusión ahí, y ella se lo toma y está feliz. Cuando él está enfermo, ella hace lo mismo, le lleva su comidita a la cama, y no tiene ninguna argolla de matrimonio. Ese matrimonio es honroso, ese matrimonio es bendito, es feliz. Gloria a Dios. El hecho de que no lleven ese símbolo no lo invalida. Pero hay otros que llevan una gran argolla, la mitad de plata, la mitad de oro y la mitad hasta de barro, porque llevan una gran argolla y ahí barro. Y la andan presumiendo. Pero cuando llegan, oiga usted,
como si estuvieran jugando básquetbol, con ella con su fridera, quitándose los leñazos que él está dando. Y cuando él se descuida, le dan la frente con la fridera. Díganme ustedes, aquellos que no llevan las huellas del matrimonio condenan como fracasado el matrimonio de aquellos que sí lo presumen. Eso es lo que le está diciendo aquí. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la misma ley. ¿Se dan cuenta? El llevar el anillo, entonces, del matrimonio es algo sagrado, pero para aquellos que no lo honran, entonces, para el que es infiel, con eso que representa, hace del matrimonio un objeto de deshonra, porque muchos van a decir, y este por gusto lleva argolla de matrimonio, no le sirve de nada. De todas maneras, estos son como gatos entre un costal, no se quieren, medio da la vuelta a ella y él se va con la pancasia, medio da la vuelta a él y ella mete a su casa a Paralampio. Entonces, ahí está la situación. El objeto de honra se constituye en un objeto de deshonra, así como la ley debería de cumplirse. La circuncisión debería representar algo real y no solamente un símbolo como lo era para ellos. Eso les está diciendo. Recuerden que estamos hablando de que Dios juzga, ¿verdad?, los secretos de los hombres. Y aquí en la misma palabra Pablo les está dando el procedimiento o los estándares por los cuales o mediante los cuales Dios juzgará los secretos de los hombres un día por medio de aquel que dio testimonio, Dios de él al haberle levantado los muertos, y este es Cristo Jesús. Seguimos entonces el versículo 28. Si quieren de una vez leemos el 29. Vamos entonces al 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, no es judío el que lo es de afuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Oiga lo que está diciendo acá. La ley ya había establecido que la circuncisión tenía lugar en realidad en el corazón, hermana. Porque, oiga, ni es la circuncisión la que se hace en el prepucio, yo lo voy a traducir, hermana y hermano. Ni es la circuncisión la que se hace en el prepucio, sino que es judío el que lo es en el interior, el que lo es de corazón, el que ama a Israel, el que ama los mandamientos de Dios. Y la circuncisión es la del corazón, oiga, lo dice clarito aquí. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pero ¿por qué se atrevió Pablo a decir esto? ¿Habría un fundamento dicho precisamente por el mismo Moisés? Claro que sí. Deuteronomio 10:16. Poned en vuestro corazón la marca del pacto. Oigan. Es decir, la circuncisión, y no continuéis siendo tercos. La necedad de ellos, el aferrarse a que ellos eran descendientes de Abraham. Inclusive a Jesús así le dijeron: nosotros descendientes de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos. Oiga lo que le decían a Jesús. Y él les dijo: no es así, no sean tercos. Vamos a ver el 10
16. ¿Qué leí? 10:16. Poned en vuestro corazón la marca del pacto, es decir, la circuncisión, y no continuéis siendo tercos. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Vamos a concluir, hermana y hermano, en lo que dijo Esteban cuando los judíos lo agarraron, los fariseos, los saduceos, todos aquellos que estaban en contra de que se predicase acerca de Jesús. Y ellos mismos, los descendientes de Israel, que habían transgredido la ley divina, que no habían dado ejemplo, estaban siendo exhortados por Esteban, que les hizo un resumen desde su origen hasta su crecimiento, hasta su descenso a Egipto y su descenso, es decir, la salida, la liberación, hasta llegar a la tierra prometida, su transgresión, su colonización por los romanos y el día de la redención al venir Cristo a buscarles para salvarles, y del rechazo que hicieron a Cristo, de cómo se rebelaron y lo entregaron a muerte, y de su estado normal pecaminoso. Él les hace ese resumen y dice que estos crujían los dientes, enojados contra Esteban, que era agradable delante de Dios, que era fiel cumplidor de los mandamientos de Dios. Oiga lo que les dice en el versículo 51: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, sordos, corazón duro, corazón de carne, porque el prepucio era una piel que no sirve para nada en el miembro del hombre, en el viril del hombre, en el pene del hombre. Entonces le dice, ¿verdad? Entonces lo retiraban ese prepucio, o como dijéramos aquí en nuestro vulgo, el pellejo, dijo alguien, ¿verdad? Eso no sirve más, ese cuero no sirve, no tiene ninguna función. Y entonces ahora dice, la circuncisión tiene lugar en el corazón. Entonces la incircuncisión del corazón es un corazón carnudo, es un corazón duro. Y dice también incircuncisos de oídos. El circuncidado de corazón tiene un corazón sensible, agradable, obediente a Dios. El que tiene unos oídos circuncidados es el que oye al Señor, la palabra de Dios. Por eso muchos dicen, abre mi oído espiritual. ¿Han oído esa oración? Entonces, tener oído espiritual es oír la verdad de Dios, tener oído de discípulo. Entonces Él les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, duros, desobedientes. Hermana y hermano, no seamos así nosotros, que aunque estamos en la gracia, seamos obedientes a la palabra de Dios, porque por tus obras seréis juzgados, conforme a la verdad, conforme a la realidad, por aquel que no hace acepción de personas, que no favorecerá a ninguno, sino que lo hará con justo juicio, conforme a su verdad. Será neutro. Hagamos las cosas bien. He llegado al final de la enseñanza del día de hoy y del capítulo 2 del libro de Romanos. ¿Tienen ustedes alguna pregunta?